Un abrazo cariñoso, afectuoso para todos ustedes, nuestros amigos de nuestro canal de YouTube. Gracias por participar con nosotros. Suscríbase a nuestro canal. Estamos aquí en General Roca, transmitiendo nuestro programa Señales del Fin. Este programa se transmite los días lunes, miércoles y sábado a las 9 de la noche aproximadamente. Y esperamos en Dios compartir de este mensaje que hoy día nosotros tenemos, que se llama La fiebre de los espirituados. Quiero compartir la palabra del Señor. Quiero ir al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a tener este texto bíblico. Y verso 13, capítulo 19, verso 13. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, aquí vemos nosotros lo que hoy día quiero tratar, un tema que se llama la fiebre de los espirituados. ¿Quiénes son los espirituados? Quiero explicarlo de alguna manera. Los espirituados, quizá la palabra espirituado no aparezca en la Biblia. Quizás la expresión como tal espirituado no esté en los escritos apostólicos, pero la verdad que sí, este tipo de gente, este tipo de hombres o de mujeres, de quien sea, niños, jóvenes, este tipo de personas que deambulan dentro de la iglesia, que pululan dentro del evangelio de hoy día, se ha ido cada día más aumentando como una verdadera fiebre. Los espirituados. A diferencia de los espirituales, que ya lo voy a hablar. Los espirituados parecen espirituales. Los espirituados parecen hombres llenos del poder del Espíritu Santo, pero la verdad es que no es así. A veces yo lo he dicho y lo he comentado, de pronto en los movimientos pentecostales, en los momentos, hermanos, en los movimientos de avivamiento, parece que ahí se nutren, se alimentan, conviven, viven, es caldo de cultivo para un montón de personas que pasan, ¿cómo lo podríamos llamarlo? Disimuladamente, entre todo el mover espiritual. Yo la verdad que llevo años en el Evangelio y de estos personajes espirituados como pastor tengo harta experiencia. Por ejemplo, para que usted se dé cuenta, me recuerdo una oportunidad un varón que hablaba en lengua, porque el espirituado habla en lengua, la espirituada danza también. En eso, cuando está toda la fiesta, no se distingue quién es quién. Todos pasamos igual, alabando, glorificando, danzando, hablando en lengua. Ahí estamos todos. Pero una vez que pasa la fiesta, pasa el jolgorio espiritual, uno va mirando el caminar de las personas y se da cuenta que de verdad que el espirituado, al espirituado, en otras palabras, le falta un jugador. Al espirituado tiene un cable pelado. El espirituado vive una vida que no se condice con lo que se predica, con lo que se enseña. Y uno le dice al hermano, pero hermano, si lo que hemos enseñado es esto. Le recordamos el mensaje, le recordamos la doctrina, y el espirituado en algún momento dado como que da luz de que entiende, pero no asimila, no asume. No asume. El espirituado, por ejemplo, que yo pongo como ejemplo real, un ejemplo verdadero, por ejemplo, me tocó un caso hace muchos años de un muchacho que llegó a nuestra iglesia con su esposa, con sus hijos pequeños, y este muchacho se notaba servicial, buena voluntad, era gentil, afable, y también en la parte espiritual, lleno de gozo, danzaba, hablaba en lengua. Entonces, una vez le di una oportunidad para que me acompañara
y a trabajar a la obra, al ministerio, pero me di cuenta de que en el camino este muchacho no oraba, este muchacho hacía su propio negocio, o sea, fue a turistear, fue a conocer, sacarse fotos, cosa que uno lo que quiere es un compañero que esté con uno, que esté en oración, que cuando nos sentemos a tomarnos un té hablemos de la palabra, del mensaje, del culto, de lo que fue la reunión, el servicio, cómo la iglesia recibió la palabra. Oye, hermano, que estuvo bueno el culto. ¿Qué piensa usted? No, mi pastor, maravilloso. Me gozaba porque la gente, cómo respondió a la palabra. El compañero que tenía ajeno a toda esa preocupación que yo tenía, porque hacía su turismo. Fue a turistear. Yo me equivoqué en elegirlo. Lo admito. Pero no contento con eso, este muchacho que alababa, que hablaba en lengua y todo eso, cuando volvemos a Roca, no vuelve a trabajar. Y la esposa, recuerdo que estaba embarazada, y un día la esposa llegó a la casa donde vivíamos vendiendo unos churros, vendiendo unas tortitas fritas, y a mí me dio tanta indignación de verla con su pancita, caminando, vendiendo, y yo le pregunto, ¿y su marido dónde está? Y ella me dice, está en la casa, está acostado, hace semanas que no trabaja. Y yo herví en indignación. Entonces tuvimos un gran problema, porque después de eso, yo le hablé a ella y después le hablé al muchacho, lo confronté y le dije, ¿cómo se te puede ocurrir a ti estar echado viendo tele, tu mujer embarazada, con pancita incluida, vendiendo por las calles, cuando tú eres joven, cuando tú tenías energía, cuando tú eres el padre de la familia, ella es tu esposa, tenés que tener tú deberías trabajar. O sea, se dan cuenta que cuando uno mira a una persona hablando en lengua, danzando, glorificando, llorando en el altar, con lágrimas, pero cuando tú ves la vida, no se condice, no tiene un equilibrio, no va de la mano con tanto gozo, con tanto aleluya, con tanto bla, 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 porque la vida que llevan personalmente va en contra de todo lo que uno percibe o entiende, que si está lleno de Dios, esa persona va a ser un hombre espiritual, y el espiritual es responsable, el espiritual es una persona que asume deberes, obligaciones, es una persona ordenada, ¿no es cierto?, con sus cuentas, con sus pagos. Si tiene que trabajar, va a trabajar con sus patrones, con sus jefes, va a ser honrado, va a ser honesto, va a ser puntual, va a ser responsable, va a ser un hombre que se va a destacar, ¿no es cierto?, por su trabajo. Pero el espirituado, echado, viendo tele y la mujer vendiendo churros. Entonces, ahí tú me estás entendiendo un poco lo que es el tema del espirituado. Esta fiebre de espirituados que está creciendo por todas partes, donde los espirituados aparecen diciendo, Dios me habló, Dios habló conmigo. Anoche el ángel Gabriel se me asomó en la pieza, en el dormitorio, me despertó. Tuve un sueño, pastor. Entré a la iglesia y tuve una visión. Vi vacas volando, vi culebras por que se metían entre los pies de los hermanos, serpientes, lagartijas, ranas que saltaban de un lugar a otro. Mi pastor, espirituado, viendo visiones, subiendo al cielo a hablar con el Señor, hablando con Dios, hablando con Jesús, hablando con Juan el Bautista, hablando, ¿no es cierto?, con Pedro. El espirituado, la espirituada. La profeta espirituada, ella, la profeta, la espirituada, la que toma uno, la que toma otro, dice el Señor, dice aleluya, dice el Señor, escucha pueblo, escucha pueblo, ¿qué? Profetas que no, copuchentas, cagüineras, mentirosas, calumniadoras, perezosas, que en sus casas están todos hermanos sin hacer nada, los muebles, la comida, la ropa. ¿Por qué? Porque andan metidas de casa en casa, la que danza, la que alaba. Entonces, para mí, ¿qué es lo que es? Una persona enferma, que no tiene los 5 sentidos, y que encuentra en el evangelio pentecostal, encuentra el lugar justo que
se necesita para poder, ¿no es cierto?, hacer y activar de esta manera. ¡Aleluya! Le falta algo. ¿Por qué? Porque en su vida es una vida totalmente desordenada, irresponsable, es una vida loca, no es coherente. Pero cuando... ¿Se acuerda usted de una hermana? Ustedes que están aquí. Si gusta ese paneo, yo les he enseñado a ustedes a hacer eso. ¿Se acuerdan ustedes que hace tiempo atrás tuvimos una hermana joven, hermanos, que lloraba, que pasaba al altar, que hablaba en lengua, muy hermoso todo? Pero una oportunidad, viendo a nosotros la humildad, se le regaló ropa. ¿Y qué nos dijeron los hermanos que viven cerca de ella? Que la quemó. La hermana quemó la ropa que le habían regalado con tanto cariño, con tanto amor, ropita linda, para que se cambiara, para que no anduviera con la misma ropa. Vino y la quemó. Eso es porque algo falta. Eso es porque hay una cuestión que algo no está bien. Pero en la iglesia alaban, danzan, hablan en lengua, pero en sus vidas personales algo no está funcionando. Si el espiritual es coherente, el espiritual es sensato, el espiritual es sabio. Amén. Aleluya. Amén. Pero el espirituado le falta un jugador, tiene un cable pelado, no está bien. El espirituado, y de esos tenemos un montón. El espirituado le danza aquí, se va de la iglesia, le danza allá. Tuvo un mes, le danzó acá. Estuvo cantando, tocando la guitarra, duró 2 meses, está tocando en el coro de allá, otros 2 meses más. O sea, el espirituado no entiende lo que es la sujeción, el orden, el respeto, el temor. No, donde le den pista, ahí está. Donde le abran cancha, ahí está. A la hora que le dicen, no, mi amigo, párele, aquí en esta iglesia, primero queremos ver fruto, queremos ver testimonio de usted, aquí no me venga a profetizar, aquí no me venga a contar sueños, usted no me venga a contar sueños a esta iglesia, hermano. Primero quiero ver su testimonio. No, es que usted pastor, es que acaso no cree, usted pastor, usted es un hombre de oración. Sí, yo soy un hombre de oración, predico por hartos años la palabra del Señor, pero ya con tantos años también me han pasado muchos chascos. Así que mejor no me venga usted a profetizar en esta iglesia hasta que yo conozca bien su testimonio. Bien, partió, se fue para otro lado. Allá en la otra parte le dieron oportunidad para poder profetizar. Allá está el espiritual, profetizando, viendo visiones, viendo la gloria de Jehová que está cayendo. Predicadores espirituales. Predicadores que gritan arriba del púlpito, que zapatean arriba del púlpito, que hacen un montón de cuestiones, pero sus vidas están totalmente en contra de lo que es la palabra del Señor. O sea, le falta cuestiones, le falta un jugador, tienen cables pelados. Es como el ejemplo que le digo. Como a veces le he dicho a algunos, oiga, los profetas, los que están en esta iglesia, si hay profetas en esta iglesia que andan, dice el Señor, dice, pregúntenle si diezman. Hasta ahí llegaron. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan la oportunidad del besador? El besador fue un tipo que llegó, besó a todo el mundo, hasta ustedes lo besó en el sonido. Cuando yo miré que pasó de la iglesia y pasó al lado del sonido a besar a los hermanos del sonido, yo traté de desaparecer. A mí no me besó, porque yo me di cuenta de todo lo que estaba haciendo. Le puse el besador. No, besó hasta el gato. Cuando comenzó la coordinación, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Pero cuando llegó el momento de la mayordomía, cuando llegó el momento, ¿no es cierto?, de la entrega de diezmo, se puso de pie el aleluya, el gloria a Dios, el santo, y se mandó a cambiar y le dice al portero, dígale a su pastor que está turbado. Él, pues el más iluminado, él, ¿no? Él, entonces, el Illuminati, él, el pájaro con más plumas, él. Entonces, vemos gente que anda pululando
por todos lados de las iglesias y no los podemos sacar. Son una fiebre, son verdaderamente un mal, son realmente una cuestión que se va pegando, no hay cómo deshacerse de lo espirituado, no hay cómo sacarse de encima la espirituada. ¡Ah! Y sacan unos gritos, pero sus vidas caminan chuecos, mal, tienen mal vivir, tienen malas conductas. No se les puede decir nada, incluso por mucho que sea, aleluya, aleluya, venga para acá y uno le pega un apretón, le cambió la cara, le sale casi un garabato, se mandan a cambiar. Entonces, ¿sabe? Caso que tenemos nosotros. Hermanos que llegaron al ministerio, hablaban en lengua, se iban a encerrar a un taller, hablaban en lengua, en el taller, sin preguntarle al pastor, sin pedir permiso, porque esas cosas deben decírselo a los pastores. Cuando los hermanos van a entrar, los hermanos 2, 3 o 4, van a entrar en ayuno, van a entrar en oración, tienen que decirle al pastor, mi pastor. Un pastor no se va a oponer, pero sí el pastor debe estar consciente que un grupo de hermanos está orando, está ayunando, se está juntando. Pero estos no decían nada, a escondida. ¿Y qué es lo que lograron? Lograron que después de eso viniese, ¿no es cierto?, grandes problemas, que hubiesen grandes situaciones de inconveniente. Casi se les murió una persona en ese taller, casi le dio un ataque al corazón porque estaban encerrados, los espirituados. Y todos ellos, insujetos, desobedientes, cada uno hace como él quiere el evangelio. Gente que no se somete, uno de los espirituados, se separa de su señora, deja a su señora, deja a sus hijos, después con el tiempo se vuelve a casar, forma un nuevo hogar y ahora es pastor. ¿Cómo se puede entender este tremendo desorden? Esto es una monstruosidad, esto no tiene forma. Estamos enfermos de los espirituados. Dios necesita espirituales, hombres que amen la palabra, hombres que amen el Espíritu Santo, hombres que se llenen de gozo, amén, hombres que hablen en lengua, que dancen, pero que vayan de acuerdo con la palabra, con el mensaje, si no le va a pasar lo mismo que los días de Jesús, que muchos discípulos lo seguían, estaban con él, se identificaban, pero cuando Cristo comenzó a predicar el mensaje, dice el Evangelio de Juan capítulo 6, que muchos de los que se creían discípulos, le alababan, glorificaban, comenzaron a irse, porque eran espirituados. Eran espirituados. Cuando yo les leo el pasaje de los Hechos, y veo ustedes los hijos de Seba, estos, al ver que los apóstoles liberaban, imponiendo manos, dijeron, nosotros hagamos lo mismo, y ocurre que cuando fueron a imponer manos sobre un individuo, los demonios que estaban en el hombre, se fueron contra ellos mismos, y le dieron los demonios una tremenda paliza a estos supuestos hombres de Dios, y tuvieron que salir huyendo desnudos. Y eso les pasó por espirituados, no por espirituales. Entonces, es bueno que nosotros hoy día tengamos que marcar diferencias entre el espiritual, el que se somete, el que aprende. Los espirituales no están ni con la doctrina, de hecho, bostezan. Cuando le están enseñando doctrina, papá, doctrina. Pero a la hora que el coro, aleluya, aleluya. Cuando es la palabra del Señor, están ahí. Ahí está el espiritual. La palabra, la doctrina, la enseñanza. Mira al hombre que danza. Pero a la hora que termina el mensaje y comienza el coro, manda fuego, Señor, manda fuego, aleluya. Esos son los espirituados. Necesitamos espirituales, piedras vivas, gente que ame la palabra del Señor, que ame la doctrina, que ame la formación, que ame el discipulado, gente responsable, gente coherente, gente sensata, gente sabia, no gente que le falta cosas dentro de la iglesia. Y claro, en el movimiento pentecostal, hermano, no se nota quién es rengo. Cuando viene el avivamiento, cuando viene el poder, ¿se nota quién es rengo? No se nota quién es rengo. Entonces,
Ay. Un abrazo para todos ustedes. Antes de retirarme, para nuestra gente de YouTube o de Facebook, este tema hermoso resucitó en CD y Cuando levanto mis manos. Son temas de predicación, están también en YouTube, en audio. Cuando estemos en Chile, usted sepa que ando en su iglesia, por ahí cerca. Recuerde que el pastor Marcelo González anda con material de mucho mensaje. ¿Qué dice el espirituado? ¡Ay, anda vendiendo la palabra! Pero si te ponen empanada en la iglesia y te ponen la rifa para vender en la iglesia y te ponen churro al final del culto, ¿qué dices tú? Ah, bla, 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 bla. Pero un CD, tú dices, ¡ay, no compro porque vender la palabra! Pero en la misma iglesia compra empanadas, compra rifa. Bueno, ¿en qué quedamos espirituados? ¿Por qué no compras un mensaje que a mí me va a ayudar, me va a bendecir? Te va a servir a ti escucharlo, lo vas a compartir, vas a evangelizar. Ah, pero si te ponen empanada, espirituado, media docena. Para la ofrenda, 1 centavo. Para comprar empanada fuera de la iglesia, el billete largo, espirituado. Qué tremendo. Por eso estamos como estamos. Que Dios tenga misericordia, hermano. Y que nuestro ministerio, lo menos espirituados posible. Un abrazo para ti, desde acá de Argentina. General Roca, Pastor Marcelo González. Bendiciones.